Informe 24 con Hania Novel. Estamos trabajando hombro con hombro con todas nuestras fuerzas federales y queremos acabar con estos narcoterroristas. El Mayo era uno de las personas, o es de una de las personas más poderosas en el mundo. Su socio era el Chapo y eran cofundadores del Cártel de Sinaloa, que brutalmente asesinaron a distintas personas y llenaron nuestro país con drogas, pero su reino ha acabado, ha llegado a un fin. Nunca va a caminar libre de ahora en adelante. En las últimas 3 décadas hicieron billones de dólares, miles de dólares, billones de dólares cada año, trayendo drogas venenosas a nuestro país. Pero ya no más. El cártel de Sinaloa inicialmente inició su con cocaína y después hicieron cocaína y fentanilo. Hacían la droga en México y traían la droga desde China y llenaron nuestro país matando a nuestros niños. El Mayo dijo que el cártel de Sinaloa protegía y hacían de una manera sumamente violenta, y dirigían pues algunas personas para que asesinaran a otras personas. Cometieron muchísimos asesinatos, sustraían a personas, secuestraban a personas, muchísimas personas, incontables. Muchas personas inocentes murieron como resultado de esta situación. El Mayo incluso fue impune por los más altos mandos de México. Controló a algunos oficiales corruptos para poder pasar la droga desde México a Estados Unidos. Los crímenes del Mayo han sucedido de manera positiva, de alguna manera, y ha estado, son 16 las cortes que han denunciado, se escapó de la justicia durante décadas, pero ahora bajo el mando de Donald Trump por fin llegó a la justicia. Lo que sucedió hoy es una gran victoria para Estados Unidos debido a lo que ha sucedido y en contra de los crímenes y grupos criminales narcotraficantes. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado al cártel de Sinaloa y otros 5 cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Como resultado, los líderes del cártel de Sinaloa y los narcoterroristas actualmente uno de los más violentos y cárteles en México. Escuchamos la declaración de la fiscal especial de Estados Unidos, Pam Bondi, en donde afirma que el Mayo Zambada se quedará por el resto de sus días en prisión. La declaración de culpabilidad de este hombre, del Mayo Zambada, histórico líder del cártel de Sinaloa, marca un punto de quiebre en la narrativa del narcotráfico en México. Tras más de 5 décadas como el capo más escurridizo, aceptó en una corte de Brooklyn haber dirigido una red global de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción que implicó a policías, militares y políticos. El hombre que sobrevivió a la caída del Chapo y que siempre prefirió la sombra, ha terminado reconociendo en público lo que durante años fue un secreto a voces, que su poder
se sostuvo gracias al soborno sistemático de las instituciones mexicanas. La fiscal estadounidense Pamela Bondi anunció que Zambada pasará, les digo, el resto de sus días en prisión y descarta la pena de muerte. Este anuncio fue celebrado como una victoria del sistema judicial estadounidense. Sin embargo, detrás de la contundencia de este mensaje se esconden varias dudas incómodas. ¿Qué se negoció para llegar a este acuerdo? El Mayo entregará información clave sobre las redes políticas que lo protegieron durante décadas, o este pacto garantizará su silencio y con él la impunidad de quienes compartieron su fortuna y su poder. El caso es un espejo para México. La confesión de Zambada coloca bajo sospecha generaciones completas de autoridades que, de acuerdo con sus propias palabras, fueron compradas, fíjese usted, desde 1969 hasta el día de hoy. El problema ya no solo es un capo, sino un sistema político y militar permeado por la corrupción. ¿Habrá en México voluntad para investigar a fondo? ¿Se exigirá rendición de cuentas a quienes desde el poder permitieron que el cártel de Sinaloa se consolidara como uno de los más grandes del mundo? Más allá de lo jurídico, el arresto y condena del Mayo también plantea una pregunta sobre el futuro del narcotráfico. La historia demuestra que cada vez que un capo cae, la estructura criminal se fragmenta y se adapta. Pasó con la captura de Guzmán Loera y podría pasar ahora. Los chapitos y otras facciones disputarán el liderazgo, lo que augura un escenario más violento y reacomodos internos. El discurso de Bondi fue claro: nadie está por encima de la ley. El mensaje es poderoso, pero también limitado, porque mientras Estados Unidos asegura cadenas perpetuas, en México los tentáculos de la corrupción siguen intactos. El narcotráfico no se desmantela encarcelando a un hombre, sino rompiendo los pactos de impunidad que lo alimentan, las relaciones obscuras que tiene con el poder, los nexos, los pagos, los sobornos. ¿Quién está metido en dónde? ¿El narco en la política o la política en el narco? La sociedad mexicana tiene frente a sí una disyuntiva. ¿Puede ver este caso como el cierre de una era o como una oportunidad para exigir transparencia y justicia en casa? Si todo queda en manos de una corte extranjera, ¿el proceso será incompleto? La verdadera prueba está en lo que México decide hacer con la confesión del capo, que durante medio siglo fue el rostro invisible del poder criminal. Aquí estuvieron muy atentos para escuchar lo que decían ambos. Todavía no hay nombres, todavía. Pero suponemos que en Estados Unidos no se quedarán de brazos cruzados. Aquí pedirán pruebas, por supuesto, que no se puede enjuiciar a nadie sin las pruebas suficientes. Pero si ni siquiera la información de Estados Unidos llegó a México, aún no se sabe. Lo secuestraron, lo trasladaron, lo capturaron aquí, lo entregaron allá. México sigue pidiendo que le den información y hasta el día de hoy no ha llegado. Y probablemente ni llegará, porque Estados Unidos opera como quiera operar. Y no fue extraditado. Ese es un punto importante. El Mayo Zambada no fue extraditado, por lo tanto, el tema del juicio es lo que estamos viendo. Probablemente pasará el resto de sus días. Pensábamos que quizás se convertiría en testigo protegido, pues dependerá de la información que dé. Pero este caso es muy importante porque marca una diferencia en el asunto de las cosas juzgadas. El fiscal Cogan lo que pide es: ahora convénceme de tu culpabilidad. Y de ahí arranca una de las primeras versiones que escuchamos en voz del propio Zambada. Empecé cuando tenía 19 años en el trasiego de la Amapola. Sin duda, esto nos hace reflexionar. ¿Quiénes son? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es la red de complicidad que tejen? Los pulpos de este tentáculo, ¿hasta dónde alcanzan? Y ha pasado sexenios que este hombre se condujo en la total obscuridad, como un fantasma, como una sombra. ¿Cuántos datos podrá aportar? ¿Cuántos nexos podrá haber que pasaron de una administración, de un gobierno a otro? Hoy se abre esta caja de Pandora.
La caída del Mayo Zambada no es el final del narcotráfico, no, ni siquiera el inicio de su desmantelamiento. Es más bien la confirmación de que el poder criminal en México nunca se sostuvo únicamente en las armas o en las drogas, sino en la complicidad del Estado. La justicia estadounidense celebra un triunfo simbólico, pero la verdadera batalla se libra en territorio mexicano. Investigar a los funcionarios corruptos desde todos los niveles, desde el más bajo, desde el policía de la puerta, hasta los gobernadores y demás funcionarios. Desmontar las redes de impunidad y cerrar el círculo que durante décadas permitió a un capo operar a plena vista. Si México no asume ese reto, el juicio del Mayo será recordado solo como un capítulo más en la larga historia de pactos rotos y oportunidades perdidas. ¿Ustedes qué piensan?